Bienvenidos a Urbanos, como todas las semanas, por la señal de Sónica Más, en esta idea, en esta iniciativa que siempre decimos de ver cómo cambian las ciudades y su gente, sus costumbres, todo lo que tiene que ver con la vida urbana y cotidiana, y obviamente de Buenos Aires, de Mar del Plata y de Rosario. Saludamos a Juan Martín en la operación técnica, como todas las semanas, y hoy vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de cine y vamos a hablar básicamente de cosas que nos gustan mutuamente. Hoy tenemos un invitado de lujo, arquitecto, docente, creador de Arquiviajes y esencialmente amigo, ¿no? Así que estamos con mucho placer de que hoy esté con nosotros Rudolf de Liechtenstein. ¿Cómo estás, Rudolf? Gustavo, qué placer estar con vos, con tu equipo, con tu audiencia y hablando de nuestras pasiones. Así es. Y viene a cuenta, ¿no?, el tema por la reciente presentación de la película El Brutalista, ¿no?, con Adrien Brody, que fue realmente tuvo repercusión, ¿no?, en la opinión pública, también en los premios Oscar. Bueno, esto lo vamos a utilizar como disparador un poquito para hablar, por un lado, qué es el brutalismo en términos de arquitectura, y también esta relación, estos puntos en común que siempre tiene la arquitectura y el arte, en este caso en el cine, ¿no? Tal cual. Muchas veces los términos arquitectónicos, en este caso brutalismo, dispara situaciones de enlace en donde cuando uno va a ver una película espera, el brutalista, brutalismo, qué bueno ver este tipo de arquitectura, y probablemente ahora lo vamos a ver. Hay puntos de contacto y también hay puntos de divergencia. Vamos por partes. El brutalismo. ¿Qué es el brutalismo? El brutalismo es un movimiento que nace entre 1945 aproximadamente como una clara actitud contestataria al movimiento moderno. El movimiento moderno fue el que se desarrolló entre las dos guerras mundiales, entre el 19-20 y hasta el ascenso de Hitler en 1933. Plano, superficie, volumen, funcionalidad, sistema, lo menos es más, máximo contenido con mínimo desarrollo, esa cosa dictatorial y ese tipo de arquitectura manifiesto. Pensemos en la Casa Curuchet, pensemos en la Casa del Puente, bellísimas, pero que tuvo conflictos para el habitar, había que aprenderla a habitar. Vino una segunda guerra, automáticamente encontramos a un Le Corbusier, Mies Gropius, ya viviendo sus 60-70 años. Ellos van cuestionándose inclusive, algunos desde Estados Unidos, Mies y Gropius, y otros desde Europa, como Le Corbusier, en donde empieza a decir, bueno, empecemos a utilizar un tipo de arquitectura en donde la manifestación sincera de estructuras y materiales, betón brut, ¿qué significa? Las marcas del encofrado a la vista, nada de enlucido, había que ahorrar material, el acero escaseaba, se había usado en la guerra, por lo tanto hay toda una necesidad, hasta inclusive de escala monumental, de crear edificios que empiezan a manifestar el hormigón armado, el ladrillo, el poco hierro a la vista, para poder crear esta suerte de betón brut. A ver, pensemos. Ronchamp, el Pabellón de Marsella, La Tourette, Chandigarh, todas obras que podés googlear, podés poner brutalismo más Le Corbusier y nos pueden ir acompañando ahora con imágenes, hasta mediados de los 70. Hasta mediados de los 70 ya el mundo está cambiando, viene Vietnam, la crisis del petróleo, viene el movimiento punk, y eso hace que surge el posmodernismo. O sea, el brutalismo, entendámoslo como un movimiento, como una actitud estética que se da entre 1945 y 1975, en clara actitud de adaptarse a los tiempos de posguerra, y probablemente los mismos autores remixarse, volver a crearse y buscar una nueva arquitectura. Esto además es importante remarcar, ¿no?, que los estilos arquitectónicos tienen también mucho que ver con lo que pasa en la sociedad, con lo que pasa en cada momento, con la gente. No es nada más que lo arquitectónico, no es producto de una época. Claro, Ortega y Gasset una vez dijo, yo soy yo en mis circunstancias, es decir, todo lo que nos rodea. Y está clarísimo que si metemos en el contexto del 45 al 75, sobre todo Europa, que fue el escenario, está bien, parte de Midway y también las islas del sudeste asiático, hay toda una necesidad de entender al brutalismo no tanto como un planteo con un cuerpo teórico muy fuerte como fue el movimiento moderno, fue una reacción natural. Claro. En los clásicos textos de arquitectura, para los que están preparando historia, Frampton, Fusco, Montaner, autores que los idealizamos, dicen, bueno, entiendan al brutalismo como una moda tal vez, como una corriente inspiradora tal vez. Ahora en algunos lugares otra vez el hormigón desnudo empieza a ser tomado, pero de un punto de vista más de moda y no de un punto de vista más de un pensamiento teórico, aunque en brutalismo no tuvo una carta dogmática como aquí mis 5 puntos de arquitectura, la forma sigue a la función, lo menos es más, máxima utilización de los recursos. Entonces a eso se lo llamaban los grandes mesías de la arquitectura, después de Dios estamos nosotros.
la frase de Le Corbusier que decía: no me fastidien, tengo todos los datos. Entonces, ¿qué pasa? Había una distancia enorme entre emisor y receptor. El brutalismo lo que buscaba es acercar, pero no creas que tampoco la estética brutalista gustaba, ¿no? A la gente no le gusta esos edificios chorreados en general. Vos hacías referencia a ejemplos en el exterior, en Europa, pero aquí mismo en nuestro país y en nuestra ciudad tenemos algunos visos, ¿no? También del brutalismo, que sería bueno que nos comentes un poco, ¿no? Tal cual. Mis grandes maestros, uno de ellos el arquitecto Federico Ortiz, Oscar Maisonave y demás, cuando yo estaba en JTP en la UBA, siempre me decían: Rodolfito, no te olvides de Clorindo Testa, claro. El grupo Cepra, Sánchez Elías, Peralta Ramos y Agostini. No te olvides de el arquitecto Hugo Soto y Rodolfo Rivarola, que fueron arquitectos incluso que después empezaron a aparecer en los libros de historia, salvo Clorindo, que era un divo. Ya antes de los 40 años el tipo ya había ganado el concurso del ex ya tenía de Londres, proyección. Claro, el tipo ya había nacido en Italia, se había formado como artista plástico, no era ingeniero naval diplomado, pero diseñaba barcos. Claro. Era un tipo completo. Yo llegué a tomar café con él y hablar con él, y la verdad era un tipo fantástico. Te costaba seguirlo porque no tiene una narrativa lineal. Pero para que la gente se ubique, piense en la Biblioteca Nacional, que terminó como 30 años en terminarse, y pensemos en el ex Banco de Londres, en donde, ¿qué vemos? El hormigón desnudo, las marcas del encofrado a la vista. Sabemos que los encofrados son esos moldes de madera, hoy hay metálicos, que cuando vos los retirás, una vez que fraguó el hormigón, te quedan las rajitas verticales o las horizontales, y a veces te quedan los sellos de la estructura de hierro. Entonces eso empieza a generar una estética que a la gente en general no le agrada mucho, porque me pasan las caminatas urbanas: Rudolf, está muy lindo todo lo que contás, pero le falta una mano de pintura. Digo, no, es el envejecimiento digno de esta estética del betón brut. Brutalismo, marcas del encofrado a la vista. Betón es hormigón, brut es como el champán extra brut, es decir, la uva en su punto más ácido. Bueno, hablabas de la biblioteca, ¿no? Qué estructura realmente maravillosa y fascinante. Hay muchos que han ido, pero otros quizás de adentro no la conocen. Y recordanos un poco las características de esa edificación tan importante. La Biblioteca Nacional se gana por concurso allá por el año 60-62, ¿no? Clorindo Testa, Francisco Bullrich y todo un equipo de profesionales atrás. Alicia Casaniga también, la esposa de Francisco Bullrich. Fue un concurso muy publicitado. Mi padre, arquitecto ya fallecido, siguió ese concurso, no participó, tengo las sumas de época y demás, y fue un concurso que en general no fue muy bien aceptado. Está emplazado en un lugar, justamente ahí sobre la calle Agüero, en donde antes estaba la antigua Quinta Presidencial, es decir, ahí había fallecido Evita en el 52 de cáncer. Hay un lindo monumento a la entrada, y lamentablemente ese monumento, un palacio ecléctico maravilloso, se lo demolió y parte con un cañonazo por esas actitudes típicas de la Argentina, ¿no? Los odios, cómo se trasladan a veces a cosas que no corresponden. Se llama concurso, hace una gran plataforma que emerge sobre 4 columnas, utilizando absolutamente el hormigón armado. Y él lo llamó el gigantesco gliptodonte, porque es esa, tiene una forma. Sí, él lo llamaba, porque él usaba el hormigón armado de una manera plástica, expresionista. Él era un artista plástico, y los arquitectos se veía. Claro, y los arquitectos lo llaman piedra líquida, porque es como que vos la podés ir esculpiendo y podés hablar con la empresa constructora para que el hormigón se vaya adaptando. Es decir, imagínate una gran estructura que emerge sobre 4 patas. Entre las 4 patas sale el auditorio con una forma de chaflán, se puede leer la función. Él lo llamaba la mujer parturienta, porque ahí se está partiendo. Era muy filósofo Testa, en donde decía: de acá van a salir las ideas. Y la curiosidad es una cosa: la sala de lectura está arriba, los depósitos de los libros están enterrados. Y esa fue la crítica más grande que tuvo ese concurso. ¿Por qué? Pues todos le decían: bueno, teniendo tanto terreno, ¿por qué enterraste los libros con riesgo a humedad? Y él se apoya en una teoría filosófica, y él dice: lo interesante es que el conocimiento siempre está en nuestra memoria, está enterrado, y para que ese conocimiento emerja debe subir a la sala de lectura, y en el medio está el momento de reflexión. En cierta medida subordinó la función a una cuestión más metafísica. Yo la conozco, la biblioteca, he ido con Arquiviajes, la he usado para leer, viajo constantemente, ahora hay barcitos en ese lugar, y es muy interesante la sala de lectura, en donde ahora pueden googlear, pueden poner Biblioteca Nacional más Testa más Interior, y ahí automáticamente nos van siguiendo, y ahí podés ver
que hay dos como paneles de hormigón en donde se van abriendo ventanas náuticas, es decir, él va diseñando un espacio que es casi como un monasterio medieval. No necesitas tanta decoración, vos necesitas el contacto entre tu reflexión y el libro, que vino desde la memoria, desde el subsuelo, y subió a tu momento reflexivo actual. Es una maravilla. Maravilloso, maravilloso. Recordaba, siempre hablamos nosotros de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, y en Mar del Plata me acuerdo de los balnearios de La Perla de Clorindo Testa, que ahora los han sacado, no sé si viste. Los han sacado. Clorindo era uno de los artistas más interesantes porque al ser artista plástico cuesta mucho seguir sus tendencias. Me pasa a mí en mi taller cuando les doy las clases. Ay, Rudolf, ¿qué es Clorindo? Brutalista, momento. Es como decir que Picasso es cubista. Picasso pasó por un periodo rosa, un periodo azul, un cubismo analítico, hermético. Si querés le ponemos palabras elegantes. Clorindo se empieza a identificar con un brutalismo, pero en el Hospital Naval, que está en Parque Centenario, es un expresionismo formal, parece un buque de guerra, y la cubierta parece una cubierta de un portaaviones. Sus casas en Pinamar, el balneario CR o la Capotesta... nunca estuvo encorsetado, digamos. Nunca estuvo encorsetado, esa palabra fantástica, y su última etapa está más dentro de la deconstrucción, donde ya empieza a jugar con el color y verlos de otra manera diferente. Clorindo es un personaje que puede mutar y puede variar de acuerdo a determinadas posturas. Siempre era él mismo. Clorindo era Clorindo. Sabés que decíamos otras veces anteriores que hemos charlado que siempre ha habido una relación entre la arquitectura, el arte, el cine. Ha habido muchos ejemplos, ¿no?, de películas que se dedicaban a mostrar alguna parte de la arquitectura. No es el caso del Brutalista, ¿no? Digamos. Ahí entramos en un dilema, no problema, ¿no? Dilema es una ecuación en la cual puede haber varias opiniones y todas son válidas. Y eso es lo mágico que tiene. El Brutalista, sin espolearla, como diría mi hijo, para los que no la vieron, lo primero que sugiero es vayan alimentados, pues son 3 horas 31 minutos. Voy a presentar rápidamente la estructura de la película y después algunas cosas. La película está armada con el viejo formato, como hablábamos, ¿no? Películas como El Álamo de John Wayne, 1960, Ben-Hur, por ejemplo, o películas de Quentin Tarantino, que vuelve a reivindicar el que obertura, intermedio de descanso y desenlace, cosa que para las 3 horas 31 minutos tiene esa pausa. Es una película que tiene un tiempo espacial que, curiosamente, yo iba con la expectativa de ver algo. Si es el Brutalista, tiene que haber cada tanto un cameo de obras brutalistas, y te vas a decepcionar. Claro. Después me puse a leer un poco sobre el director Corbett, Brady Corbett, que es un director de cine independiente, había trabajado en algunas series como 24 y demás, y él decidió utilizar, se formó incluso leyendo la biografía de Marcel Breuer, otro gran arquitecto de origen húngaro y demás, pero se tomó sus licencias. Él decidió utilizar, como bien decís vos, el contexto del término brutalista para contar una historia que es un drama humano, y ahí es donde se lleva las palmas, y bien merecido el Oscar, Adrian Brody, recordá al pianista, 2002. Un arquitecto de origen húngaro, Laszlo Toth, por ejemplo, que sobrepone a todo lo que sería el Holocausto, llega en barco a New York, todo el cameo en donde vos ves que salen todos juntos a buscar la ciudad de la panacea, la Estatua de la Libertad que aparece moviéndose, la profundidad de campo fantástica, consigue el apoyo de un primo en Pensilvania, estoy siendo elegante y no polgando nada, y ahí empieza a moverse hasta que conoce un mecenas, que es este actor Guy Pearce, que es fantástico, es el de la película Memento, es el del 2002, ese que pierde la memoria, un actor muy, aparte, buen mozo y muy buen actor, que hace su mecena, y empieza a aparecer el sueño americano, el mecenas que no tenía cultura pero tenía mucha plata, y él que viene con un antecedente de haber estudiado en la Bauhaus. Curiosamente no hay nada de la Bauhaus como para hablar, y ahí empieza la historia, su historia personal, un personaje que tiene que acomodar sus emociones, su esposa que viene en silla de ruedas, que es Felicity Jones, la actriz, que es maravillosa, viene con una osteoporosis porque en los campos de concentración no le daban alimento, y empieza todo un drama personal de él que se lo lleva a la película. Obviamente aparece una obra que el mecenas le pide, que tiene la megalomanía del brutalismo, pero es que es más modernista que brutalismo. Ahí mi decepción como historiador, arquitecto, fue grande, que se compensó con la calidad actoral de la película y la puesta en escena. Sí, hubo toda una movida previa, ¿no?, que quiso focalizar hacia el tema de la arquitectura, pero en realidad iba apuntando hacia otro andarivel, me parece.
Yo pienso que sí, como estructura de película es sólida, es buena, a mi forma de ver es muy larga, por más que estén los intermedios, la cámara y el movimiento de cámara es fantástica, la escena para mí que llega a Las Palmas cuando llegan en el barco todos apretados como pueden, ponete en contexto, 1944, 45, y sacan la cabeza a la cubierta y lo único que ven es la Estatua de Libertad que se va moviendo, y eso te emociona. Luego la ayuda de su primo, que tampoco era buena onda, había intereses de por medio, y él tiene que rebuscársela solo. Y en el medio también su mujer, que había sufrido las vejaciones en los campos de concentración y demás, y él se encuentra con una presión extra, no solamente triunfar, sino también receptar a su familia, que es un trauma. Por eso es una película que utiliza el título como sinónimo de un drama urbano, como yo lo asocio como brutalista en el sentido de unas emociones crudas, ásperas. Bueno, pero es para ver. Sí, es para ver. Sí, es para ver, es una película para recomendar, es una película para ir preparado para verla en el cine, por más que está en plataformas ya. Y es una película de cine, es una película para ir con el acompañante que esté preparado para esto, y sobre todo dentro del palo artístico. Claro. Porque generalmente una persona que está fuera de esto, ¿para qué me trajiste acá? Chequen vole, no hay tiros, no hay nada, y no estás viendo Rápido y Furioso, o sea, estás viendo una película que es una carga emocional enorme. Hay otras que sí, ¿no? Apuntan más, yo me acuerdo Metrópolis, ¿no? Donde ya ahí sí la arquitectura está presente. Y mira, pues si podemos llamar un podio Fórmula 1, los top 3, y Metrópolis, coincido con vos, para mí es una película fantástica, es muda, blanco y negro, es larga, es de Fritz Lang, es del cine expresionista, pero está con un contenido social, o sea, el mundo ideal que está arriba, que son todos lindos, rubios, atléticos, y el mundo esclavista que está en el subterráneo, que trabajan para los lindos, y tiene toda una estética de coque maravillosa. Sí. ¿Qué sé yo? La segunda que te ubicaría, que me parece El Manantial. Acá se la tradujo la novela de Ayn Rand, que Gary Cooper, en 1949, hace de un arquitecto llamado O'Rourke, que está inspirado en Wright. Es excelente esa película, es muy norteamericana, la década del 40, y ahí sí ves todo el contenido arquitectónico, cuando a Raymond Macy, el actor que es su mecenas, aparece hasta Sullivan también, y el tipo fiel a sus ideas, quiere hacer sus cosas y demás. Esa es fantástica para ver. Y la tercera, ya un poquito más moderna, es El vientre del arquitecto, una película de 1987. Trabaja el actor Brian Dennehy, que es el sheriff de Rambo 1, es el que cae de la lucarna cuando lo baja con la ametralladora. Es una película hermosa porque es la historia de un arquitecto que lo que está buscando es volver a reivindicar la imagen del arquitecto Boulez, un utópico del siglo XVIII, y el tipo se posesiona, está toda filmada en Roma, el director es Peter Greenaway, que es arquitecto además, y bueno, él psicosomatiza incluso el cáncer de páncreas que tenía Boulez en él mismo, era tan apasionado que lo tiene. Esas son 3 películas arquitectónicas en donde vos ves contenido directo arquitectónico. Bueno, hoy los alumnos que te estén viendo, ya le hiciste repasar el brutalismo y ahora le diste como para que puedan bucear y ver un poco de cine también, ¿no? Un poco de cine también. También tenés la otra más pochoclera, que es Propuesta Indecente. También. ¿Te acordás? Sí, ahí, sí. Si querés, un Robert Redford maravilloso, Demi Moore, que está divina, y Woody Harrelson, que hace de arquitecto. Sí. Da una teórica de Kant que es media pochoclera, pero la película es muy interesante. Después hay una de Richard Gere que se llama Intersection, de 1992, que la hace de arquitecto y conoce a una pelirroja hermosa que es Lolita Davidovich, la actriz, y ahí en el medio aparece Sharon Stone, que es su esposa. Y se llama Intersection porque Sharon Stone, que es la esposa, aparece como en el medio de una especie de triángulo amoroso. Y la película está en el estudio, se llamaba Eastman and Eastman, y está muy bien filmada. Y Richard Gere está bárbaro porque saca el ADN de los arquitectos, elegante sport, cuarentilargos, pelo largo, tostado, inestable emocionalmente, un tipo que sabe de arte, maneja el discurso, el chamullo, como decimos los arquitectos. Y la película está linda para ver, año 92. Esas son más La Casa del Lago también. Bueno, anoten y ya saben. Sí, La Casa del Lago también con Keanu Reeves y no sé si está Anthony Quinn también, y no sé si Sandra Bullock, no me acuerdo bien, pero también arquitecto que desea una casa y tiene ese conflicto. Y había una serie en los años 60, y cierro con esto,
Los invasores. David Vincent. Sí, David Vincent lo sabe. Han llegado del más allá. Y el tipo nunca está dibujando. Sí. Usan la palabra de él de arquitecto. Pero nunca se ve que es profesión. Exacto. Digamos. Bueno, nada, les tiré una idea para que vean que siempre la palabra arquitectura, arquitecto y el cine tienen un hermanaje muy lindo, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que vamos a repetir esto, porque vamos a hacerlo con cine, con Fórmula 1, hay tantos temas, ¿no? Tantos temas para hablar, y lo que es el diseño, la preparación, la proyección de las cosas, ¿no? Que la arquitectura es tan potente en este sentido. Es que las cosas en sí mismas no existen a partir de nosotros, y nosotros existimos a partir del contexto de lo que proyectamos. ¿Cuántas veces decimos, uy, me encanta esto, pero te encanta porque es así, o vos estás proyectando porque el azul te recuerda algo lindo en vos? Esto no es malo, es la proyección que vos haces sobre eso. Y la arquitectura, la pintura, el arte, el paisajismo, mismo el partido que vimos con Brasil, que estábamos hablando de la selección, muchas veces trascendió ese resultado. Es un partido de fútbol, punto, pero no es así. Hay una espiral ascendente que dispara emociones. ¿Qué es lo que acabas de decir? Bueno, Rudolf, muchísimas gracias como siempre, y para cerrar el bloque quería cambiar un poquitito el clima. Marzo fue un mes especial, ¿no? Hace poquito, bueno, por un nuevo aniversario de la última dictadura militar, recordar, tener memoria. También los 5 años de la pandemia, ¿no? Que también nos marcó tan a fuego, y que aprendimos algunas cosas y otras no. Pero bueno, son temas que hay que tenerlo siempre en la memoria, ¿no? Porque fueron 2 días que apagaron la luz, ¿no?